Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Continuamos en Radio Salud. Es momento de saludar a la licenciada Dorrit Bush, nuestra especialista en psicosomática. Buen día, Dorrit, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. ¿Cómo está usted? ¿Cómo Bien, están todos? ¿Todos bien, muchas gracias. ¿Cómo anda usted? Todo bien. Acá, Bueno. como siempre digo, caminando por la vida. Bueno, lo cual no está bueno, no está mal. Como no hay camino, se hace camino al andar. Exactamente, Como dice exactamente. Bueno, dejamos algo la semana pasada. Sí, dejamos algo que queríamos hablar. No sé cómo fuimos a desembocar, porque vio que en general a mí me gusta muchas veces tomar los temas que incluso van surgiendo de cosas que comentan los oyentes, ¿no? No sé Sí. cómo sucedió, ya no me acuerdo, de que desembocamos en la cuestión del masoquista. Y, a ver qué pasó ahora. Ahí está, se me desapareció de la pantalla. Y bueno, pensé, sería bueno, perdón, en algún momento hablar sobre este tema del masoquismo, que el masoquista es la persona que goza cuando sufre, pusimos en el título, ¿no? Es una cosa muy extraña esto, porque uno dice, ¿cómo? ¿Goza cuando sufre? Bueno, el ser humano, todo bicho que camina, pero volvamos al ser humano, es un bicho extraño, ¿no? Y que tiene muchas vueltas que uno a veces no termina de comprender bien. Lo que sucede es que el tema del gozar, el tema del disfrutar, es un tema sumamente complejo. Y sabe que esto, como ya muchas veces dijimos acá, empieza, ¿cuándo empieza? Empieza cuando nacemos ya, cuando somos muy chiquitos. Es muy importante lo que sucede cuando somos chicos, cuando somos chiquitos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque es como si tuviéramos un muñequito que está como en plastilina, ¿vio? Sí. Y recién se va formando. Es lo mismo que una planta. Usted agarra una planta, un arbolito, un árbol que es chiquitito y que recién empieza a crecer y usted no le pone un buen soporte para que crezca derecho y crece torcido y después ya queda torcido para cuando es grande. Acá me preguntan, licenciada, perdón, ¿no? Porque quizás para aclarar el título. Dice, el masoquista goza cuando sufre. El otro sería, ¿no? No, el otro goza cuando es sádico. Por eso los No, me refiero a que el masoquista goza cuando sufre su víctima. No, cuando sufre él. Esto en realidad, Okay. En realidad el masoquista es masoquista con palabras mayúsculas, es una perversión, es una enfermedad bastante seria. Por ejemplo, imagínese las situaciones donde las monjas se flagelaban, por ejemplo. Sí. Y entonces iban y se flagelaban y se torturaban con la idea de que vaya a saber qué era lo que iban a lograr en el más allá. Esto es el masoquista con palabras mayúsculas, el masoquismo como perversión, como enfermedad bastante grave. Pero usted sabe que nosotros siempre también hablamos de todos tenemos un poco de todo. Sí. ¿No? Sí. Entonces, masoquismo también tenemos todos un poco. Entonces, por eso tengo que volver a la cuestión, porque la monja que se flagela, de alguna manera goza de eso y disfruta de eso. O tengo que buscar algún otro ejemplo que sea más claro, pero bueno, ya se me va a ocurrir. Entonces, el tema del sufrir y del gozar es un tema muy complejo.
Sí, aparte, como ejemplo se me vienen un montón, pero son A todos ver, muy fuertes, ¿no? a ver. No, que son todos muy fuertes, ¿no? De gente que produce daño al otro, No, en pero fin. cuando usted le produce daño al otro, entonces ya está en el sadismo. Por eso también es cierto que el masoquismo viene siempre junto con el sadismo. De hecho, hay algo que se llama sadomasoquista, porque la verdad que si yo tengo una persona cerca que se está haciendo daño, yo también voy a sufrir, Claro, ¿no? aquí Alicia nos dice, claro, dice, me lo aclara a mí, dice, claro, el masoquista va siempre donde él mismo sufre y no la entiende, dice, claro, ahí está. Y no lo entienden a él o que no entendí. Claro, va siempre donde lo hacen sufrir. Ah, Eh, claro. Bueno, esto es lo gracias, Alicia. interesante. Esto es lo interesante porque vuelvo sobre la cuestión. Disfrutar y gozar es un tema muy complejo. No es tan sencillo como decir, ah, bueno, a mí me encanta tomarme una buena lata de cerveza y ahora estoy gozando y gozo y disfruto de la lata de cerveza, ¿sí? Así parece un tema muy sencillo el gozar. Pero ¿qué sucede? Supóngase que la cerveza a esa persona le hace mal. Hay personas que la cerveza le hace mal. Supóngase, inventemos que tiene una enfermedad intestinal y en realidad le tiene prohibido tomar cerveza. Ujú. Y entonces de repente va y dice, me la voy a tomar igual. Eso eso, ¿cómo lo vemos? Eso es cuidarse bien. Mire, hoy en día veo que me gusta tanto porque se ha hecho tan común decirle a alguien cuando se va o así, bueno, chao, cuídate, cuídate, Sí. cuídate. Cuidarse bien tampoco es una cosa tan sencilla, porque esa persona, vio, depende, porque alguien le dirá, bueno, che, la vida es corta, hay que darse los gustos en vida. Ujú. Claro. Dale, hacer lo que te gusta. ¿Vio? Es tan complejo. Entonces, esta persona se muere de ganas de tomarse la lata de cerveza y ahora qué? Va a decir, no, no la voy a tomar porque me hace mal, después tengo dolor de panza. O dice, mano, que no hay que ser tan tonto y hay que hacer lo que uno tiene ganas de hacer. ¿Y cuál de las dos actitudes será cuidarse bien? Esto es muy complejo, ¿no? Tal vez cuidarse bien sería, y mejor no la tomo, Mm. ¿no? Porque entonces ahí también hay una dosis de masoquismo, hay una manera de hacerse daño, hay una manera de que uno no se está cuidando bien, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que uno busca consciente e inconscientemente. Y Aquí por tengo otro eso, mensaje. a Mire, ver, mire que cómo ha pegado este tema, ¿no? sí. Lucas dice, buen día, eso tiene que ver con la baja autoestima, creo yo. Saludos. La autoestima tiene que ver con todo, claro. Y la autoestima justamente es eso, quererse bien. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es valorarse. Claro, en este caso sería al revés, por lo que creo que quiere decir Lucas, ¿no? Baja autoestima, ir donde sabes que te va a hacer mal, Claro. supongamos siempre el espectro de la pareja, el ámbito de la Y, pareja. y bueno, porque no sos una buena persona, porque no te lo mereces, porque total, ¿para qué? ¿O quién me va a dar bolilla? Voy con Yo ella. que también es cierto que todo lo que hacemos siempre lo hacemos para alguien, Ujú. por alguien y para alguien. Y a veces cuando estamos deprimidos, bajoneados, desanimados, digo, entonces dice, ¿y a mí qué me importa? ¿Y para qué? ¿A quién le va a importar? ¿A quién le va a importar si yo ahora me tomo la cerveza y después tengo dolor de panza y me siento súper mal y estoy tirado en el sofá y chao? Entonces, pero si por eso volvemos a cómo fue nuestra crianza, porque si yo tengo un amor por mí mismo, ay, qué complicado que es eso, amarse a sí mismo, ¿no? Que es lo mismo que tener la autoestima más o menos saludable, ¿no? Estimarse a sí mismo, en realidad, ¿cómo me estimo yo?
refleja cómo me he sentido estimada, por ejemplo, por mis padres a lo largo de mi infancia. Ujú. Y yo estoy justo pensando en una persona un joven que me dijo, mi papá siempre me decía, vos no vas a poder. Vos no vas a poder, no te metas en esto porque no te va a salir. ¿Y usted cómo cree que esa persona se va criando y va creciendo y se va criando con la idea, con esas voces que tenemos adentro? Porque veo que es interesante que tenemos voces adentro y va a emprender algo nuevo y la voz de adentro le va a decir, va. Si vos no sos valioso, si vos no vas a poder, si no te va a salir, y todo esto no es muy consciente, no es muy consciente. Entonces de repente se va a meter en algo que en lugar de beneficiarlo, porque se siente poco querido, porque se siente poco valorado, se va a meter en algo que no le va a hacer bien, ¿no? Entonces, no, uno dice, sí, va a disfrutar de esa manera, y bueno, de alguna manera se las va a rebuscar para disfrutar. Y cuando no podemos disfrutar de una manera sana, saludable, empezamos con las vueltas raras y empezamos a disfrutar en el sentido de hacer cosas que en el fondo nos perjudican. Porque vuelvo al ejemplo, yo me tomo la cerveza, en ese momento todo bárbaro, pero ya sé que después voy a estar con un dolor de panza terrible. Sí. Entonces, ¿por qué no le hago caso a eso que yo lo sé con mis pensamientos, con mi razonamiento? Veo que acá siempre digo que el razonar es bárbaro, el razonar te sirve mucho, pero hasta ahí, porque mucho de lo que nos invade, lo que nos lleva para adelante es lo que yo siento. Y en ese momento entonces siento, chao, no me importa, ahora me voy a dar el gusto. Mire que esto es muy común y tenemos que tener cuidado porque el consenso a veces nos aconseja cosas que no son tan saludables. De algo al que morir, dicen muchos aquí. Claro, pero es tan común escuchar esto, ¿no? Bueno, pero la persona que dice eso, ¿sabe qué? Lo dice de la boca para afuera. Porque después se aferra Y como bueno, loco a la porque idea. después cuando se enferma se lamenta y se siente mal y muchas veces nos arrepentimos de lo que... Siempre es una cuestión de proporciones, ¿no? Pero un poco de masoquismo, un poco de cuidarnos mal, un poco Mire, por ejemplo, cuando a uno le pica algo en la piel. ¿Acaso no siento placer cuando me rasco? Ah, sí. Y a veces me rasco ahí donde me pica en la piel hasta que me sale sangre. Y yo digo, diablos, ¿eso es cuidarse bien? ¿O eso es disfrutar con el dolor? Por eso yo le decía al principio de que todo esto se va, bueno, todos tenemos un poco de eso. Todos tenemos un poco de eso. Lo que pasa es que, como siempre, con la salud y la enfermedad, es una cuestión de proporciones, ¿no? Hay personas hay personas que uno ve con claridad que se meten en un lío y después salen de ese lío y se meten en otro. Por ejemplo, en este momento, Sí. y uno se da cuenta que en el fondo esa persona sabe que lo que está por hacer le va a hacer mal. Pero también uno puede ver cómo de alguna manera inconscientemente está disfrutando. En este momento me viene a la memoria una persona una mujer de unos 60 y pico de años que empieza con que le duele la rodilla. No, entonces, no, primero empieza que le duele una cadera y se va y se opera la cadera. Después le empieza a doler la otra cadera
Bueno, es muy común, usted sabe que suele pasar a veces. Eso yo no quiero decir que uno no se opere y que todas las veces que nos operamos somos masocas. No, 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 ojo. A veces tenemos que operarnos y eso es cuidarte bien, porque bueno, tenés ese trastorno y algo hay que hacer. Pero ahí se veía como ella salía de una, después era la otra cadera, ahora había que operar la otra cadera. Estaba con la otra cadera y ahora le duele la rodilla. Ahora se opera de la rodilla. Entonces uno dice, pero tanta operación, bueno, incluso hay un síndrome que se llama el síndrome de Munchausen, que son personas que buscan inconscientemente, porque todo esto, vio Jorge, se basa en la idea de que tenemos conciencia, buscamos algo conscientemente, porque yo, por ejemplo, acá tengo un vaso y conscientemente lo agarro y me tomo un trago. Pero la mayor parte de nuestra vida anímica es inconsciente. Esto lo dijimos muchas veces acá en este espacio y lo que pasa es que nos cuesta creerlo. Nos cuesta mucho creerlo hasta que de pronto nos pasa algo, como yo siempre cuento lo de los actos fallidos. Porque suponte que tengo un conflicto con la transmisión esta de radio con usted y vaya a saber qué conflicto, no sé, y de repente agarro el vaso y lo tiro encima de la computadora y la arruino. Bueno, y uno puede, siempre tenemos dos posibilidades, decir, qué casualidad, justo cuando estoy haciendo la transmisión me tiro el agua encima de la computadora y me la arruino, o digo, ¿esto tendrá algo que ver conmigo? Aquí tengo otro mensaje. Malena dice, buen día, pero dice, pero muchas veces el masoquista no quiere salir de ahí a pesar de que uno lo alerta, pero no parece no entender. Saludos. Bueno, lo que pasa que, y sí, y claro, porque eso se llama en psicología fijación. Una vez que hacemos creo que decimos un síntoma, es interesante lo que pregunta esta persona, empezamos a quedar fijados, justamente porque alguna pequeña cuota de disfrute inconsciente nos trae, es lo que estoy acostumbrado. A mí, ¿quién me saca de lo que estoy acostumbrado? Yo me aprendí a lo largo de mi vida a arreglármelas de esta manera. Porque eso es lo que nos pasa, nuestro carácter, que es una manera, así aprendí en la vida a arreglármelas con todo lo que me va pasando. Por ejemplo, supóngase la persona que es agresiva, se acostumbró en la vida a ser agresiva, y el otro, bueno, el agresivo estaría más del lado del sádico. Pero en el fondo es un sadomasoquismo, porque si es muy sádico, a la larga él también va a sufrir, porque las cosas no le van a ir bien en la vida, ¿vio? Entonces, se está haciendo un daño a sí mismo. En la medida que yo le hago un daño a usted, yo me hago un daño a mí, porque después mi relación con usted va a estar dañada. Permítame, es muy interesante lo que usted remarca, porque a veces con los chicos en clase de filosofía, cuando hablamos, por ejemplo, del rencor, ¿no? Una persona rencorosa, es un daño que uno le quiere hacer al otro, pero primero lo toma uno. Sí, el rencoroso, el ofendido, el resentido, claro. El que queda con todo lo que ya venimos hablando en tantas transmisiones, el que acumula. Claro, pero cuando uno quiere hacerle daño al otro, mediante cualquier tipo de estas acciones, primero se hace daño uno. Después... Bueno, no sé si primero o después se hace daño a sí mismo, por eso cuidar al otro es cuidarse uno. ¿Vio? Por eso cuando hoy en día se dice tanto cuídate, podríamos decir, cuidad al otro, porque si vos tenés un compañero y lo tratás bien, si vos tenés un empleado y lo tratás bien, si vos tenés un hijo, bueno, cuanto más estrecha es
la relación, cuanto más cercano es el vínculo, más intenso se hace. Sí. No, a mí no me da lo mismo que me ofenda el verdulero de la esquina, como siempre digo, a que me ofenda mi mejor amiga, o a que me ofenda, supóngase, mi nuera. Claro. Póngale. Entonces, pero en la medida que puedo, me río porque voy a decir la palabra, en la medida que puedo atemperar. La esperaba. ¿Y cómo es atemperar? Ahí sí me ayuda la razón. Me ayuda hasta cierto punto. ¿Cómo me ayuda? Yo digo, bueno, pará, te dijo algo que no te gustaba, te sentiste mal, pero a ver, pensemos, tal vez estaba muy estresada porque tenía un problema con el trabajo, ¿no? Y entonces hago razonamientos que, si la cosa no es muy intensa, yo que también siempre decimos que los sentimientos son como una electricidad que te viene, y a veces viene muy fuerte, y uno dice, ay, ahora, ¿cómo me contengo? Pues esa es la otra palabra, el contenerse, el poder frenar un poco, porque ¿sabe qué pasa, Jorge? Los sentimientos nos llevan a la acción, ¿no? Claro. Por eso usted dice, tipo que está enojado y con rencor, que quiere dañar al otro. Lleva a la acción, empezando por el hambre, que me lleva a buscar comida, como la sed, que me lleva a buscar agua, y bueno, la bronca me lleva a buscar algo donde descargar. ¿Se acuerda que tantas veces también hablamos del descargar? Como toda esa electricidad que siento, ¿cómo descargo? A través de la acción. Y bueno, y ahí es donde después tiene sus consecuencias. Porque si yo soy rencoroso y entonces agredo a la persona que me ofendió, y bueno, ya a partir de ahí empieza a dañarse el vínculo. Y ahora se dañó el vínculo, y ahora ¿cómo arreglamos? A veces se puede arreglar, y a veces esa cosa no es muy dramática, y yo soy muy amiga y conozco a la persona hace muchos años, que quiere decir que ya tengo una experiencia vivida. Digo, bueno, se arregla, hicimos las paces, damos vuelta a la hoja y seguimos, pero a veces no se arregla. Muchas veces así también se rompen los vínculos, se rompen vínculos de pareja, se rompen los vínculos bueno, de esa manera en que no podemos tolerar lo que sentimos que el otro me hace. Yo siento que el otro me hace, y eso me hace a mí por eso vuelvo al asunto, cuidarse bien uno mismo, cuidarse sanamente, no es una tarea tan fácil. Y No, si soy muy masoquista, como dice esta oyente, que no lo voy a querer ni aceptar, para curarme necesito ayuda, porque no es, primero me tengo que dar cuenta de que esto es algo que tengo que curarme. Es lo que siempre decimos, que tener conciencia de enfermedad siempre es el primer paso. La persona que no se da cuenta, olvídate. Sí. La persona que no se da cuenta que necesita ayuda, que tiene algo en su sistema que no le está funcionando bien, no, Sí, ese es otro gran problema, el que uno no quiere ver, y le molesta verlo, o prefiere, no voy al médico porque algo me va a encontrar. Bueno, sí, todavía al médico la gente va más a darte cuenta que tenés un eczema en la piel o que estás mal del estómago, de alguna manera como se manifiesta en lo físico, pero las cosas que anímicamente no me funcionan del todo bien, es como más difícil a veces de darse cuenta, de decir, no, bueno, esto acá hay algo que a mí siempre me cae la ficha para el lado equivocado. Para decirlo de alguna manera, esto lo tengo que ver con alguien, alguien que me ayuda, el disco rayado, ¿vio? Que siempre interpreto las cosas para el mismo lado en lugar de cambiar,
Mire, Dorrit, lamentablemente se viene el otro programa. Miremos la hora porque nos tenemos que ir. Como siempre, muchísimas gracias a la gente también que se ha muchas gracias a los oyentes. Me encanta que intervengan, siempre es muy interesante cuando intervienen. Bueno, que estén bien, que tengan una linda semana. Será hasta la semana que viene. Primavera, como decía Palito Ortega. Bueno, le mando un beso grande. Gracias. Ahí estuvo con nosotros nuestra psicoanalista aquí en Radio Salud, que tenemos el placer de escucharla desde hace tantos años, la licenciada Dorrit Pusch, donde lo pueden seguir en su canal de YouTube y en todas las redes sociales. Ponen el link Dorrit Pusch y van a aparecer un montón de enlaces.